La mañana con 28 minutos recibimos en los estudios de Primera Impresión a Raúl Tello, asambleísta por Pastaza del Movimiento Político Unidos por Pastaza y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar acerca de estos procesos de juicio político que están en marcha en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mañana para seguir revisando cómo avanza este tema en la Asamblea. El día de ayer hubo comparecencias. ¿Cómo ve usted este proceso que ha sido abierto prácticamente por usted en uno de los casos y por otros asambleístas también, como el asambleísta Villamar y también la asambleísta Yanine Cruz? Bueno, la Asamblea Nacional está cumpliendo con su facultad de fiscalizar en el marco de lo que está determinado en la Constitución, en el artículo 131, en este caso a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Se ha actuado con celeridad en la calificación por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura, y ya en lo que tiene que ver a la Comisión de Fiscalización, allí se tienen que cumplir los tiempos que están establecidos en la ley. En ese sentido, nos ha correspondido primero comparecer a quienes tenemos la obligación de presentar las pruebas de cargo, y posteriormente tendrán la posibilidad de presentar las pruebas de descargo quienes están siendo acusados en este juicio político. Este juicio político inicia con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y luego se va extendiendo y alcanza ya a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que coincidentemente son los que hicieron mayoría y que de alguna manera estaban relacionados o calificados como aliados al expresidente de la República, Rafael Correa. ¿Tiene que ver con eso? Mire, los hechos que han venido ocurriendo alrededor del Consejo de Participación Ciudadana no son hechos casuales, son hechos que se han venido dando desde momentos previos a su elección como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Son hechos que se dieron inclusive en el propio proceso de campaña electoral y en el ámbito también de su calificación para ser candidatos. Una serie de irregularidades que empañan lo que debe de ser la transparencia, la honestidad de candidatos, en este caso de José Tuárez, que ha presentado documentos falsos. El día de ayer se exhibió un documento en donde se determina él sigue siendo parte de un clero religioso, se confirma de que él sigue siendo cura, él sigue siendo sacerdote, sancionado sí, pero sigue siendo cura, él no ha sido separado de ese clero religioso, y dentro de aquello, en los objetivos que ellos han venido planteando, ha sido público. En la propia campaña electoral manifestaban de que van a revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio, cuyo blindaje está dado no por lo dictaminado por la Corte Constitucional, sino fundamentalmente por lo que el pueblo ecuatoriano resolvió el 4 de febrero del 2018 en las urnas, que le entregó, además de las facultades ordinarias del Consejo de Participación Transitorio, le otorgó facultades extraordinarias. Esas facultades extraordinarias tenían relación fundamentalmente con revisar, evaluar los procesos de selección y las autoridades de control que habían sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y la posibilidad de nombrar a nuevos funcionarios en esas entidades. Esa facultad extraordinaria culminó con la culminación de funciones del Consejo Transitorio. De allí para adelante, el nuevo Consejo, el Consejo actual, solamente tenía y tiene facultades ordinarias, las que están establecidas en la Constitución y en la ley, pero ellos de manera recurrente vienen actuando fuera de la Constitución y fuera de la ley. Para que la ciudadanía pueda entender más claramente el tema y aterrizar las cosas de manera de que no se sienta una persecución contra una u otra persona, este Consejo Transitorio, usted dice, tenía facultades extraordinarias. ¿Esto significa que nadie en el Ecuador puede revisar algún proceso administrativo o puede revisar si se hicieron bien o mal las cosas o con qué intencionalidad se hicieron? Mire, esas facultades extraordinarias fueron otorgadas por el pueblo ecuatoriano, fueron otorgadas en una consulta popular. El pueblo ecuatoriano les entregó esas facultades extraordinarias en un porcentaje de alrededor del 65%.
Estamos hablando de alrededor de 4.800.000 votos. Así es, pero en este país la mayoría de funcionarios, hasta el presidente de la República, tienen la obligación de rendir cuentas de lo que han hecho. Para que quede claro, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no tiene esa obligación con nadie. Mire, desde luego que el Consejo Transitorio también tenía la obligación y tenía la posibilidad de ser fiscalizado y tener el control político desde el ámbito de la Asamblea Nacional, ¿sí? En la medida en que ellos se salgan también de sus funciones. Y yo me refiero a la facultad extraordinaria fundamentalmente de nombrar, de evaluar primero a las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana. En ese ámbito, el actual Consejo de Participación no tiene atribuciones. El actual Consejo de Participación no puede evaluar a las autoridades que fueron elegidas por el Consejo Transitorio. Es por ello que en el momento en que el Consejo actual toma la decisión de revisar el nombramiento de los jueces constitucionales, se está yendo en contra de las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Ustedes durante este proceso van a llamar a juristas, tengo entendido, para que puedan dar su opinión. ¿Qué esperan de estos aportes que puedan hacer otras personas sobre esta decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana de conformar esta comisión? Mire, el incumplimiento de la Constitución y de la ley está confirmada en la propia decisión que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana, su mayoría, de querer retirar una moción presentada. Sin embargo, de ello, yo creo que la Comisión de Fiscalización está ha tomado la decisión de convocar a juristas, convocar a personas inclusive vinculadas con la academia, en la finalidad de tener una idea clara de los ámbitos constitucionales y legales de este juicio político. Y a mí me parece absolutamente adecuado, en la finalidad de tener criterios, ciertos criterios jurídicos que puedan alimentar este proceso de juicio político, y alrededor de eso se pueda elaborar un informe. Pero, dicho sea de paso, en la sesión número 005 del Consejo de Participación tratan de enmendar el error, sí, porque si no hubieran cometido ningún error, no tenían necesidad de resolver lo que resolvieron en la sesión 5, que es aprobar una resolución o una moción de retiro de la moción presentada en la sesión 4. Mire, ese hecho es otro hecho ilegal. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que está establecido en la Constitución y en la ley. No existe en ninguna parte del andamiaje jurídico ecuatoriano la posibilidad de retirar una moción presentada. Esa posibilidad no existe. Existe la posibilidad, de acuerdo al artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, reconsiderar la reconsideración en la misma o en la siguiente sesión. Esa era la figura que tenían que utilizar. Pero ellos no utilizaron esa figura, utilizan una figura inexistente como atribución de ellos. Ustedes tienen en este proceso hasta el mes de agosto, hasta el 8 de agosto, tengo entendido, para recoger todos estos argumentos, pruebas de cargo y de descargo. Luego, ¿qué sucederá? Porque como van las cosas, parecería que el camino sin duda va a ser la censura y la destitución. Bueno, a la Comisión de Fiscalización ya en esta etapa le corresponde valorar las pruebas de cargo, valorar las pruebas de descargo y al final elaborar un informe que puede ir al Pleno de la Asamblea Nacional para que allí se proceda o se continúe con el juicio político, que puede llegar a la censura y destitución, o también puede elaborar un informe con recomendación de archivo. Son esas dos posibilidades que tiene la Comisión de Fiscalización. Nosotros, interpelantes, estamos plenamente seguros de que existen las pruebas necesarias, de que se ha violentado la Constitución y la ley, y que por tanto ese informe será de recomendación de censura y destitución, y por tanto llegará al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora los miembros del Consejo de Participación Ciudadana han acudido también pues buscando una acción de protección en las Cortes Nacionales, buscando el respaldo también de los jueces. Estas acciones han sido interpuestas. ¿Qué podría pasar con esto? Mire, las acciones interpuestas sorprenden, primero, de que sean presentadas fuera de la ciudad de Quito. Lo van a hacer
en la provincia de Imbabura. Sorprende de que la jueza haya calificado, porque eso sería querer afectar a la autonomía, a la independencia de la Asamblea Nacional, que tiene sus atribuciones. Un juez no puede irse en contra de atribuciones claramente establecidas por parte de la Constitución, pero en todo caso, una vez que ha sido calificada esa acción constitucional presentada por José Tuárez, nosotros vamos a esperar la resolución. De acuerdo a eso, yo creo que la Asamblea debería de activarse en la finalidad de garantizar y de defender la potestad plena, la facultad plena que tiene la Asamblea Nacional de llevar adelante estos procesos de juicio político y de control. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Raúl Tello, asambleísta por Pastaza del Movimiento Político Unidos por Pastaza y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros ya nos despedimos en Primera Impresión. A ustedes, mil gracias por permitirnos acompañarles a través de Pública FM, Gamavisión y Ecuador TV. Viene Carla Larrea en Telediario.